Acción de Gracias se cancela. La casa no tiene electricidad. Quédense todos en casa. Escribió mamá en un mensaje de texto. Esa noche, pasé por la casa del lago de mi hermana y vi los coches de todos afuera. Minutos después, ella publicó, el mejor día de Acción de Gracias. No los confronté. Simplemente cancelé el crucero de Navidad de $25,000 que había reservado para la familia. A la mañana siguiente, 47 llamadas perdidas. No puedes cancelar nuestras vacaciones por una pequeña cena. Mi nombre es Maya Bennett. Tengo 34 años. Y a las 9:12 de la mañana de Acción de Gracias, mi madre me envió un mensaje de texto. Acción de Gracias se cancela. La casa del lago no tiene electricidad. Quédense todos en casa. Le creí. Incluso le respondí, ¿necesitas algo? Me pidió que llevara una bolsa térmica con bolsas de hielo y 2 tartas refrigeradas a la casa del lago de mi hermana para que la comida no se echara a perder antes de que llegara el equipo de la compañía eléctrica. Las carreteras en las afueras de Nashville estaban despejadas, así que esa noche conduje hasta allí para ayudar. Todas las luces de la casa del lago estaban encendidas. El vehículo utilitario deportivo de mis padres estaba estacionado junto al coche de mi hermana. El sedán de mi tía. La camioneta de mi primo y otros 6 vehículos familiares llenaban el camino de entrada. Me quedé dentro de mi coche durante 10 minutos. A través de la ventana del comedor, vi a mi padre levantar una copa mientras mi madre se reía. Mi hermana estaba de pie entre ellos, cortando una de las tartas que yo acababa de entregar. Entonces apareció su publicación en mi teléfono. El mejor día de Acción de Gracias. Nada importa más que tener a toda la familia junta. No llamé a la puerta. No llamé por teléfono. Conduje a casa. Abrí la cuenta del crucero a mi nombre y cancelé las vacaciones de Navidad de $25,000 que había reservado y pagado para todos. A la mañana siguiente, me desperté con 47 llamadas perdidas. El primer mensaje de voz comenzaba con mi madre gritando. No puedes cancelar nuestras vacaciones por una pequeña cena. Ella todavía pensaba que el problema era la cena perdida. No tenía idea de lo que su mentira estaba a punto de descubrir. Antes de contarles cómo esas 47 llamadas expusieron algo mucho más grande que el Día de Acción de Gracias. Díganme, ¿qué hora es donde están y desde dónde están viendo? Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Las llamadas comenzaron a las 6:02 de la mañana del viernes. Mi madre, Patricia, llamó 11 veces. Mi padre, Richard, llamó 9. Mi hermana menor, Chloe, llamó 14. El resto provino de parientes que aparentemente habían encontrado el valor para contactarme solo. Después de que desaparecieran sus camarotes gratuitos con vista al mar. Ni un solo mensaje de voz. Comenzaba con "lo siento". Cada mensaje trataba el crucero como una propiedad familiar y mi dinero como un servicio público que tenían derecho a volver a conectar. El primer mensaje de Patricia fue de enojo. El segundo fue de dolor. Para el cuarto, ya había reescrito completamente el Día de Acción de Gracias. Nadie intentaba excluirte, dijo. La electricidad de Chloe volvió inesperadamente y la gente simplemente pasó por allí. 8 hogares no habían pasado por allí, casualmente con comida y suéteres a juego. Mi madre me había pedido que entregara los postres que se sirvieron en una cena que, según ella, no existió. Richard adoptó un enfoque más práctico. Te comprometiste con el viaje, dijo. La gente pidió tiempo libre. Serás responsable de sus pérdidas. Pero la reserva, el seguro y los pagos estaban todos a mi nombre. Había planeado el crucero como un regalo de Navidad y una celebración de aniversario para mis padres. Había pagado $6,400 en depósitos no reembolsables. El saldo restante vencía la semana siguiente. Chloe simplemente había añadido mejoras a una lista de deseos que esperaba que yo cubriera. Su mensaje de voz dejó clara esa expectativa.
No puedes castigar a 12 personas porque no fuiste el centro de atención por una noche, dijo. ¿Entiendes lo inestable que te hace parecer esto? ¿Inestable? Esa palabra se quedó conmigo más tiempo que los gritos. No fue un insulto elegido con ira. Sonaba preparado. Abrí el chat grupal de la familia y publiqué 3 imágenes, el mensaje de cancelación de Patricia. Una fotografía de los coches fuera de la casa brillantemente iluminada y la publicación de Chloe con su marca de tiempo. Debajo de ellas, escribí solo, corte de energía, ¿verdad? Luego desactivé las notificaciones. Ninguna discusión significaba ninguna frase que pudieran recortar, reenviar o reinterpretar. Durante 20 minutos, el silencio se sintió casi pacífico. Luego llegó un mensaje de Martin Keller, mi antiguo supervisor. Martin había trabajado con Richard años antes y todavía lo veía en eventos de negocios locales. Tu padre me llamó esta mañana, escribió. Dijo que la familia está preocupada por tu salud mental y preguntó si has mostrado un comportamiento impulsivo en el trabajo. ¿Estás a salvo? Me quedé mirando ese mensaje hasta que las letras parecieron afilarse. Ya no intentaban justificar una cena deshonesta. Estaban construyendo una lista de testigos en mi contra. Llamé a Martín. Le agradecí por verificar y le pedí que escribiera exactamente lo que Richard había dicho mientras lo tenía fresco. Le expliqué la cancelación del crucero en 2 frases objetivas y le envié las capturas de pantalla. Martín sonaba avergonzado por haberme contactado, pero yo estaba agradecida de que lo hubiera hecho. Mi padre había asumido que una vieja conexión profesional me asustaría para que obedeciera. En cambio, me había dado un registro independiente de su campaña de desprestigio. Al mediodía, un amigo de la familia había recibido la misma historia. Maya había sufrido un episodio emocional y podría necesitar apoyo. Nadie preguntó por qué 12 adultos habían aceptado unas vacaciones de $25.000 de una mujer a la que supuestamente temían. Guardé cada mensaje, captura de pantalla y recibo en una carpeta llamada en acción de gracias. La mentira se había vuelto secundaria. Una vez descubierta, mi familia había coordinado un ataque a mi credibilidad en lugar de ofrecer una disculpa. Cuando una familia comienza a llamar a tu empleador para hacer que sus mentiras suenen oficiales. ¿Es desacuerdo familiar todavía un nombre honesto para lo que es? A las 12:17, Patricia dejó su último mensaje de voz del día. Su voz era ahora tranquila, lo que la hacía más amenazante. Reactiva el crucero para las 5. Si no lo haces, tu padre tomará medidas para proteger a esta familia de ti. Guardé ese mensaje 2 veces. Esa noche, no repetí viejas discusiones en orden cronológico. Abrí el álbum de fotos familiar compartido en mi tableta. Había 342 imágenes adentro. Una brillante historia digital de cumpleaños, graduaciones, días festivos, visitas al hospital. Nuevos negocios y reuniones de fin de semana. Había visto la mayoría de ellas antes. Esta vez, dejé de mirar las sonrisas y estudié los bordes. La primera fotografía era del día de acción de gracias anterior. Todos estaban de pie detrás de la mesa de Patricia mientras la mitad de mi cuerpo aparecía en él. Extremo izquierdo. Recordé a mi tía pidiéndome que me moviera para que el novio de Chloe pudiera caber en el centro. Había 9 versiones de la fotografía. Yo solo era visible en una. En la inauguración del primer estudio de pilates de Chloe, Patricia y Richard estaban a su lado debajo de un arco de globos. Yo estaba escondida detrás de las flores, sosteniendo los lectores de tarjetas que había comprado cuando su presupuesto se agotó. El pie de foto decía: construido desde la nada. Rodeada de las 2 personas que nunca dejaron de creer en mí. Yo había pasado la semana anterior arreglando sus facturas de proveedores y la nómina de forma gratuita. Fuera del hospital St. Thomas después de la cirugía de Richard, Chloe había escrito: una hija siempre está ahí cuando su padre la necesita. Ella llegó 40 minutos antes del alta. Yo había usado 16 días de vacaciones gestionando su medicación, seguro, transporte y comidas.
Estaba ausente de la foto porque estaba adentro llenando los formularios de alta. La marca de tiempo. De estos precedía al tributo de Chloe por 23 minutos. Había explicado cada imagen por separado. El recorte fue accidental. El pie de foto fue descuidado. Chloe era naturalmente más expresiva. Juntas, las fotografías formaban un registro más honesto que cualquier conversación. Yo era útil antes de que apareciera la cámara e inconveniente una vez que lo hacía. Luego volví a las fotos más recientes de Acción de Gracias. La bolsa térmica que había entregado estaba abierta cerca de la isla de la cocina. Una de mis tartas estaba centrada en un soporte de cristal. En una segunda foto, Patricia la estaba sirviendo mientras Chloe se apoyaba en el mostrador. Sonriendo. No solo habían celebrado la cena sin mí. Me habían enviado a abastecerla bajo la apariencia de una emergencia. Mi primer instinto fue la vergüenza. ¿Qué estaba mal conmigo que hacía tan fácil la exclusión? Me habían inculcado esa pregunta. La crueldad de Chloe significaba que yo era sensible. El desdén de Richard significaba que yo era seria. El crédito robado por Patricia significaba que la paz importaba más que ser vista. Pero el álbum no dejaba lugar para su acusación favorita. Una mujer difícil podría recordar mal una conversación. No podría alterar años de marcas de tiempo, pies de foto, facturas y fotografías. La evidencia no mostraba una traición dramática. Mostraba un proceso. Me habían borrado por centímetros para que siguiera trabajando por un lugar en la foto sin darme cuenta de que nunca hubo un espacio reservado para mí. ¿Cuántas veces se puede recortar a alguien antes de que deje de llamarlo un mal ángulo? Creé una carpeta llamada No malentendidos y añadí las capturas de pantalla. Los documentos del hospital, las facturas del estudio. Los recibos del crucero y $38.600 en transferencias hipotecarias que había hecho a mis padres. A la 1:30, llegué a una fotografía más antigua de mi abuelo y yo en un muelle de pesca. Yo tenía 8 años, me faltaba un diente frontal, y sostenía una caja de aparejos azul. Él me estaba mirando a mí en lugar de a la cámara. Yo no estaba realizando un servicio ni tratando de ganar atención. Simplemente estaba allí, y alguien se alegraba de que existiera. La foto no tenía pie de foto. La información del archivo decía que había sido subida desde un antiguo archivo familiar por una cuenta que no reconocí. Guardé una copia y apagué la tableta. Por la mañana, mi dolor había cambiado de forma. Ya no quería una invitación a la próxima cena. Quería una contabilidad completa de todo lo que había dado a personas que insistían en que no contribuía con nada. Pensé que la respuesta sería dolorosa pero simple. Estaba equivocada. El día de Acción de Gracias era solo la punta visible del robo. El lunes, envié a mis padres un PDF de 2 páginas. La primera página contenía el mensaje de texto del apagón, las fotos de los coches, el mapa de la compañía eléctrica que no mostraba ningún apagón reportado y la publicación con marca de tiempo de Chloe. La segunda página contenía la confirmación de la cancelación. Destaqué reservado por Maya Bennett. Valor total del paquete, $25.000. Depósito no reembolsable. $6.400. Mi mensaje no contenía ninguna acusación. El crucero no será reinstalado. No contacten a mis compañeros de trabajo ni a mis asociados profesionales sobre un asunto familiar privado. La comunicación futura debe ser por escrito. Richard respondió con una carta de un bufete de abogados acusándome de difamación por compartir imágenes privadas en un chat familiar privado. Si seguía discutiendo sobre el Día de Acción de Gracias, podrían atraparme dentro de la versión más pequeña de la disputa. Una cena cancelada y una hija vengativa. Reenvié la carta a un abogado de litigios de sucesiones que había encontrado a través de mi red profesional y concerté una cita para el jueves. Luego notifiqué al director de recursos humanos de mi empresa que mis familiares se habían puesto en contacto con un antiguo supervisor con declaraciones falsas sobre mi estabilidad mental.
No le pedí a la empresa que tomara partido. Proporcioné la cronología. Solicité que se negara el acceso a visitantes no planificados y volví al trabajo. A las 2:10 de esa tarde, me llamó la recepción. Hay una mujer aquí con flores que dice que es tu madre. Dice que es una emergencia de bienestar. Patricia había elegido un enorme arreglo de lirios blancos, del tipo que se envía a los funerales. Estaba de pie en el vestíbulo con un abrigo color crema y una expresión de valiente preocupación maternal. 2 de mis compañeros de trabajo ya estaban observando desde el pasillo cuando salí. Cariño, dijo en voz alta, acercándose a mí. Todos entienden que estás bajo un estrés terrible. Solo queremos ayudarte antes de que dañes tu carrera. La actuación fue elegante. Si levantaba la voz, me convertía en la mujer inestable que ella había descrito. Si aceptaba el abrazo, podría decirle a la gente que nos habíamos reconciliado. Si iba a un lugar privado con ella, no habría testigos de lo que dijera a continuación. Me detuve a varios pies de distancia. Se te dijo que no vinieras aquí. Por favor, vete. Su sonrisa se tensó. Tu padre ha hablado con gente. Están preocupados. Cancelar unas vacaciones familiares en medio de un episodio no es normal. Mentir sobre un corte de energía no es un diagnóstico médico. Dejó las flores en el mostrador de recepción y suavizó la voz. Chloe solo quería unas fiestas tranquilas. Haces que cada habitación se sienta pesada porque te sientas allí juzgando a todos. Pensamos que darte un día tranquilo sería más amable. Ahí estaba. La exclusión reformulada como cuidado. La humillación presentada como tratamiento. Le pedía seguridad que la escoltara fuera. Se resistió justo lo suficiente para decirle a la recepcionista, por favor. Llámeme si Maya se comporta de manera extraña. Luego las puertas de cristal se cerraron detrás de ella. Guardé el número de incidente de seguridad y le pedí a recursos humanos que conservara la grabación. La recepción donó las flores a un centro de vida asistida donde al menos la actuación se volvió útil. Chloe hizo circular una hoja de cálculo con los daños por la cancelación de Maya, incluyendo tarifas aéreas imaginarias. Un paquete de spa no comprado y $2.000 por angustia emocional. Un primo me la reenvió. Luego Chloe llamó a la compañía de cruceros. Afirmó ser mi coorganizadora e intentó restaurar la reserva con mi método de pago. Denegué la autorización y solicité un registro por escrito. La presión ya no me asustaba. Se convirtió en datos. Esa noche, llegó un mensaje de voz de un número que no reconocí. El interlocutor se presentó como Derek Hall, el antiguo contable de mi difunto abuelo. Tu padre me llamó hoy, dijo. Me pidió que escribiera una carta sugiriendo que tienes un historial de decisiones financieras irresponsables. Me negué. Maya. No estaría pidiendo esa carta a menos que temiera que pudieras examinar registros antiguos. Hay documentos que llevan tu firma que ahora creo que nunca has visto. Necesitamos reunirnos. Le devolví la llamada en un minuto. Derek me pidió que fuera a su oficina porque los registros eran demasiado extensos para transportarlos y demasiado sensibles para enviarlos por correo electrónico. Antes de terminar la llamada, hizo una pregunta. Cuando cumpliste 25 años, Richard te transfirió el control del fideicomiso de tu abuelo. Nunca había oído hablar de un fideicomiso. El silencio al otro lado de la línea de Derek me dijo que mi respuesta había confirmado su peor sospecha. Derek verificó mi identificación. Conectó una unidad de archivo encriptada y abrió una carpeta etiquetada, Fideicomiso Familiar Bennett, beneficiaria. MB. Mis iniciales aparecían en cientos de páginas. Mi abuelo había creado el fideicomiso cuando yo tenía 16 años para mi educación. Mi primera casa y mi seguridad a largo plazo. Contenía inversiones y mi participación en 2 propiedades de alquiler. Richard fue el fiduciario hasta que cumplí 25 años.
Momento en el que se le exigió que proporcionara una contabilidad final y transfiriera el control. Antes de los desvíos, valía más de $300.000. Yo preparé los estados de cuenta anuales hasta hace 7 años, explicó Derek. Cuando cumpliste 25, envié por correo los documentos de distribución a tu dirección registrada. La dirección era la casa de mis padres, aunque yo ya me había mudado a Nashville. Derek abrió un acuse de recibo escaneado. Declaraba que yo había recibido una contabilidad completa. Aceptado la distribución y liberado a Richard de cualquier responsabilidad adicional. La firma se parecía a la mía desde la distancia. De cerca, la M mayúscula se inclinaba hacia el lado equivocado. Yo no firmé eso. Eso es lo que necesitaba oír de ti directamente. Años antes, Derek había cuestionado transacciones inusuales. Richard lo reemplazó y envió la liberación como prueba de que el fideicomiso se había liquidado. Derek conservó el archivo bajo las instrucciones de mi abuelo. Pero la liberación y mi silencio le hicieron creer que yo había elegido no desafiar a Richard. La llamada frenética cambió eso. Richard no le había pedido a Derek que explicara el fideicomiso. Le había pedido que me desacreditara antes de que yo lo encontrara. Derek abrió el libro mayor de transacciones. Mostró cada transferencia. En la columna de origen, línea tras línea se leía, cuenta beneficiaria Maya Bennett. El primer retiro importante fue de $42.500. Fue a una cuenta comercial perteneciente a Chloe Grace Movement LLC 3 meses antes de que abriera su primer estudio. La nota lo llamaba una inversión autorizada por la beneficiaria. Debajo había un formulario de aprobación con mi firma falsificada y la genuina de Chloe. Otros $31.800 pagaron el alquiler del estudio, el equipo, la marca y un retiro. Patricia había elogiado a Chloe por construir un negocio sin ayuda mientras yo trabajaba los fines de semana para mi certificación de contabilidad y pagaba préstamos estudiantiles que nunca debería haber necesitado. Derek se desplazó más abajo. Una transferencia de $96.000 salió de mi fideicomiso 14 días antes de que Chloe comprara la casa del lago a través de su empresa. El destino era la cuenta de depósito en garantía de la compañía de títulos. Era el pago inicial. Durante varios segundos, solo pude oír el ventilador del portátil. La casa donde celebraron sin mí había sido comprada con dinero robado de mi parte. Habían usado mi postre, mi herencia y mi ausencia para crear su fotografía perfecta. Esperaba llorar. En cambio, sentí una quietud antinatural. Muéstramelo todo, dije. Richard también había utilizado un poder notarial financiero amplio que firmé a los 18 años. Creyendo que cubría emergencias universitarias. Lo usó para vender mi parte de las propiedades de alquiler y dirigir las ganancias a una cuenta controlada por él y Patricia. Patricia había firmado como testigo en múltiples instrucciones. También había recibido $52.000 etiquetados como reembolso de cuidados. Aunque el fideicomiso no autorizaba el reembolso a los padres y las fechas cubrían años en los que yo era financieramente independiente. Los registros bancarios mostraban que parte de ese dinero se destinó a renovaciones en la casa principal de mis padres. Desvíos más pequeños pagaron la certificación de Chloe, el arrendamiento de un vehículo y los impuestos de la casa del lago. Durante los mismos meses, Patricia afirmó que la recuperación de Richard había afectado sus finanzas. Y yo envié ayuda para la hipoteca de mi salario mientras ellos tomaban dinero destinado a mi futuro. Al mediodía, el capital rastreado totalizaba $312.180. Eso no incluía el crecimiento de la inversión perdido, los intereses, las ganancias de las ventas de propiedades ni los honorarios legales. La vergüenza regresó. Yo construía controles corporativos y enseñaba a los contables a cuestionar registros incompletos. Sin embargo, nunca había auditado a mi familia porque la confianza era la única cuenta que pensé que no debería requerir recibos. Derek pareció leer mi expresión. La competencia no protege a nadie de las personas en las que fueron entrenados para confiar, dijo. No te engañaron porque seas descuidada.
Construyeron el engaño antes de que tuvieras la edad suficiente para saber que necesitabas verificarlo. No le entregué a Derek el control de lo que sucedió a continuación. Copié los archivos bajo un registro de transferencia firmado. Preservé los metadatos y construí mi propio cronograma de rastreo. Por la noche, pude seguir el dinero desde el fideicomiso hasta el equipo del estudio. La cocina renovada de mis padres y la mesa de la casa del lago visible en la publicación de Chloe. La documentación de Chloe mostraba que no era una receptora inocente. Había firmado aprobaciones falsas y clasificado las transferencias como contribuciones de capital mías, haciendo que el estudio pareciera mejor financiado cuando solicitó financiación. A la mañana siguiente, me reuní con Sarah Nguyen, la abogada de litigios de sucesiones que había contactado después de la carta de amenaza de Richard. Revisó mi libro mayor, el archivo de Derek, la liberación falsificada, el poder notarial y el intento de cambio de cuenta del crucero. Esto es abuso de confianza, uso fraudulento de autoridad, conversión y potencialmente falsificación y fraude fiscal, dijo. No pueden dejar que el tiempo se agote mientras ocultan activamente la cuenta. Sarah preparó una solicitud civil de emergencia para proteger las propiedades. Mi paquete forense fue a la Unidad de Delitos Financieros del Estado. Un aviso de preservación requería que mi familia conservara mensajes, registros bancarios, dispositivos y archivos comerciales. Destruir cualquier cosa crearía un nuevo problema, no borraría el antiguo. También exigí una corrección de las afirmaciones falsas enviadas a mis contactos profesionales. Quería que el ataque a mi reputación se detuviera tan deliberadamente como había comenzado. Sarah redactó una demanda civil dándole 72 horas para aceptar preservar los activos en disputa, entregar el control de las cuentas relacionadas con el fideicomiso, retractarse de las declaraciones falsas y entrar en negociaciones de restitución supervisadas. La demanda no ofrecía silencio a cambio de dinero. La remisión penal ya se había presentado y procedería de forma independiente. Su elección era más limitada: cooperar con la recuperación o forzarnos a pedir a un tribunal que congelara todo. Quería un historial limpio, no una venganza construida sobre una amenaza indefendible. Hicieron que la verdad sonara emocional y la explotación, familiar. Yo respondería con documentos. El sábado por la mañana, dispuse 3 carpetas idénticas en mi mesa de comedor. Cada una comenzaba con el mensaje de texto del apagón de Acción de Gracias. Detrás venían los registros del crucero, la campaña de desprestigio, el instrumento del fideicomiso, la liberación falsificada, las transferencias y el aviso de preservación. El día de Acción de Gracias me había enseñado algo útil. Mi familia era más honesta en los primeros segundos después de darse cuenta de que una mentira había fallado. Los invité a sentarse y le di a cada uno una carpeta. Patricia entró con su practicada tristeza maternal. Richard llevaba un maletín de cuero y la confianza de un hombre que pensaba que el número de un abogado lo hacía intocable. Chloe se rió cuando vio las carpetas. ¿Es esta otra presentación sobre tus sentimientos?, preguntó. No, dije. Es una contabilidad. Richard ignoró mi solicitud de leer en orden. Su rostro cambió al ver el documento del fideicomiso. Patricia se detuvo en su firma como testigo. Chloe agarró la transferencia de la casa del lago hasta que el papel se dobló. Por primera vez desde Acción de Gracias, ninguno de ellos me dijo que estaba exagerando. Richard se recuperó primero. Estas son transacciones familiares antiguas. Tu abuelo confió en mí para usar mi discreción. Página 14, dije. La sección 6 prohíbe las distribuciones a cualquier persona que no sea yo. La página 32 es la liberación que presentaste con una firma falsificada. La página 51 rastrea $96.000 desde mi cuenta de beneficiaria hasta el depósito en garantía de cierre de Chloe. Chloe apartó la carpeta. Mamá y papá me dijeron que era una herencia anticipada. Entonces, ¿por qué firmaste una aprobación identificándome como la inversora? Firmé cientos de formularios de negocios.
Firmaste 6 de estos en 4 años. Su confusión asustada desapareció. ¿Qué puedes hacer realmente?, dijo. ¿Quién le va a creer a una mujer soltera sin esposo ni hijos que ha pasado su vida celosa de su hermana? Una semana antes, podría haber defendido mi vida. Ahora miré su firma. El banco ya creyó en la verificación de la firma, dije. La compañía de títulos creyó en el registro de la transferencia. Este caso no necesita la opinión de nadie sobre mí. Richard se levantó tan rápido que su silla golpeó la pared. Agarró las primeras páginas de su carpeta y las partió por la mitad. Patricia ahogó un grito. Chloe lo miró fijamente. Esperé hasta que los trozos cayeron sobre mi alfombra. Esas son copias. El archivo completo fue entregado a mi abogada y a un investigador de delitos financieros del Estado ayer por la mañana. Su ira se desvaneció. De repente era un hombre envejecido mirando pruebas que ya no controlaba. Patricia comenzó a llorar. Maya. Por favor. Tomamos decisiones por la familia. Chloe necesitaba un comienzo. Tú siempre fuiste capaz. Tenías una carrera estable. Ella necesitaba más ayuda. Así que le robaste a la hija que creías que podría sobrevivir. Íbamos a reponer el dinero. ¿Con qué? Ella miró a Richard. Él miró al suelo. Me volví hacia Chloe. La casa del lago. El capital del estudio y los costos de la propiedad salieron de mi fideicomiso. Construiste tu imagen de independencia con mi nombre como fuente de financiación oculta. Se puso de pie y me señaló. Pagabas por las cosas porque así es como mantienes el control. El crucero, su hipoteca. Todo. Usas el dinero para que la gente tenga que incluirte. Habían tomado lo que yo ofrecía y lo que nunca supe que existía. Y luego describieron mi generosidad como un defecto. Resentían la posibilidad de que su fuente de consuelo pudiera desarrollar límites. Deslicé la demanda civil sobre la mesa. Tienen 72 horas para preservar los activos, entregar los registros, dejar de contactar mi lugar de trabajo y comenzar discusiones de restitución supervisadas. La revisión penal ya está fuera de mi control. Richard leyó la primera página. Esto es chantaje. No, el informe ya está presentado. La información de contacto de Sara está en la página final. Patricia extendió la mano sobre la mesa, pero yo aparté la mía. ¿Qué dirá la gente?, susurró. Era la única consecuencia que podía imaginar. Leerán los registros, dije. Dejaron las páginas rotas en mi suelo. Patricia se quedó como si esperara que la antigua Maya rescatara a todos de la incomodidad. Cuando permanecí en silencio, los siguió afuera. No cooperaron. A la hora 68, Chloe intentó transferir la casa del lago a una nueva LLC. A la hora 70, Richard movió dinero fuera del estado. A la hora 71, Patricia les dijo a los parientes que yo había fabricado el fideicomiso. A la hora 72, Sara presentó la petición civil de emergencia con los registros de respaldo. El tribunal bloqueó la transferencia de la casa del lago. Restringió las cuentas del estudio y prohibió la venta o refinanciación de la casa de mis padres. También ordenó la preservación de los registros electrónicos. Eso debería haber puesto fin a sus esfuerzos. En cambio, los desesperó. Chloe presentó facturas con fecha anterior alegando que yo había invertido voluntariamente. Pero los metadatos mostraban que se crearon después del aviso de preservación. Richard reclasificó los retiros como reembolsos de gastos de la infancia. Patricia borró correos electrónicos que permanecían en servidores sincronizados. Su intento de defensa le dio al investigador evidencia de coordinación y ocultación. 3 semanas después, mi familia le pidió a un juez que liberara las cuentas. Su abogado llamó a las transferencias arreglos informales. Sara mostró la restricción del fideicomiso, la liberación falsificada, la transferencia de depósito en garantía y las marcas de tiempo de las facturas falsas. Derek autenticó los registros. Yo autentiqué mi libro mayor.
El juez continuó la congelación. Nombró a un administrador judicial y remitió las facturas para investigación. Chloe palideció cuando el administrador judicial obtuvo acceso a sus registros comerciales. Patricia perdió su puesto en la organización benéfica. Los socios del estudio de Chloe suspendieron su trabajo. Martín documentó el intento de desprestigio de Richard. Y mi empresa le restringió permanentemente la visita a los tres. Los cargos penales llegaron 4 meses después. Una vez que las citaciones confirmaron todo el rastro. Richard fue acusado de robo mayor, incumplimiento del deber fiduciario, falsificación e intento de ocultación de activos. Patricia fue acusada de conspiración, falsificación de registros y recepción de fondos malversados. Chloe fue acusada de facilitación relacionada con el robo, presentación de documentos comerciales falsos y fabricación de pruebas. El informe no mencionaba el Día de Acción de Gracias. Sus reputaciones fueron dañadas por años de registros y las nuevas mentiras que eligieron después de recibir la oportunidad de detenerse. En la mañana en que los cargos se hicieron públicos, mi teléfono mostró una llamada de Patricia. Esta vez no hubo una tormenta de 47 mensajes. Lo dejé ir al buzón de voz. Has arruinado a esta familia, dijo. Guardé el mensaje en la carpeta de pruebas y luego la cerré. Por primera vez, su versión de los hechos ya no requería mi respuesta. 14 meses después, vivía en Denver, donde había aceptado un ascenso para dirigir un equipo de controles financieros. No me mudé porque Nashville les perteneciera. Me mudé porque una vez que dejé de presupuestar mi vida en torno a emergencias familiares, fui libre de elegir una oportunidad que había rechazado 2 veces. Los casos civiles y penales terminaron mediante acuerdos negociados y una orden de restitución, aprobada por el tribunal. Richard admitió que había desviado activos del fideicomiso, falsificado mi liberación e intentado mover dinero después de recibir el aviso de preservación. Recibió 30 meses de custodia estatal y se le prohibió volver a servir como fiduciario o agente financiero. Patricia admitió su papel en las transferencias y los registros falsos. Recibió 14 meses de custodia seguidos de libertad condicional supervisada. Chloe admitió haber firmado documentos de inversión falsos y crear facturas con fecha anterior. Recibió 10 meses de custodia en la cárcel del condado. 5 años de libertad condicional y una obligación de restitución vinculada a sus ingresos futuros. El precio no se limitó a las sentencias. La Casa del Lago fue vendida a través del administrador judicial designado por el tribunal. El estudio de Chloe cerró después de que se examinaran sus cuentas. Su contrato de arrendamiento terminara y los clientes se enteraran de que el negocio se había capitalizado con fondos malversados. Su equipo fue vendido y su participación restante en la propiedad se destinó a la restitución. Después de completar su sentencia, se mudó a otra ciudad y aceptó un trabajo por horas en un gimnasio bajo condiciones que le prohibían administrar los fondos de los clientes. Mis padres vendieron su casa principal. Parte de las ganancias de la venta se usó para devolver el dinero utilizado en las renovaciones. Y el resto financió la orden de restitución y las obligaciones legales. Las pulcras habitaciones que Patricia había utilizado para fotografías de caridad pertenecían a otra familia en la primavera. Cuando fue liberada, se mudó a un modesto apartamento y descubrió que muchas personas a las que había reclutado para cuestionar mi estabilidad de repente estaban demasiado ocupadas para devolverle las llamadas. Los parientes que los habían defendido no ofrecieron disculpas públicas. La mayoría simplemente desapareció. Unos pocos enviaron mensajes cuidadosamente redactados diciendo que no habían conocido toda la historia, aunque nunca la habían pedido cuando solo mi reputación estaba en riesgo. Respondí a 2 primos que asumieron la responsabilidad sin excusas. Dejé el resto sin leer. El perdón ya no era un boleto de admisión que cualquiera pudiera exigirme. La contabilidad final situó el capital desviado, el crecimiento perdido, las ganancias de la propiedad y los costos recuperables en más de $440,000. No lo recibí todo de una vez, y parte de la restitución tardará años.
La justicia no me devolvió la década en la que pagué préstamos estudiantiles junto a un fideicomiso que no sabía que existía. No pudo darme la mesa de acción de gracias que creía que quería. Lo que restauró fue la propiedad de mi propia realidad. Una caja llegó después de que el administrador judicial despejara el ático de mis padres. Mi nombre estaba escrito en la parte superior con la letra de mi abuelo. Dentro había archivos de impuestos, señuelos de pesca envueltos en periódicos viejos y la fotografía original que había encontrado en el álbum digital. Debajo había un pequeño álbum de fotos de cuero. Las imágenes eran ordinarias. Mi abuelo enseñándome a poner cebo en un anzuelo. Yo dormida junto a una pila de libros de la biblioteca. Los dos pintando una valla mal. En esas imágenes, yo estaba en el centro sin tener que comprar el marco. En la última página, había escrito: Maya se da cuenta de lo que otros pasan por alto. Un día eso la protegerá. Espero que también aprenda que merece cuidado incluso cuando no está resolviendo un problema. Esa frase me dio lo que el tribunal no pudo. Me recordó que antes de que mi familia hiciera de la utilidad el precio de la pertenencia, alguien me había conocido sin enviar una factura por su amor. Usé parte del dinero recuperado para saldar mi deuda educativa. Puse el resto bajo gestión profesional y creé una pequeña beca anual a nombre de mi abuelo para adultos que regresan a estudiar contabilidad o educación financiera. No lo anuncié a los parientes ni lo puse en las redes sociales. Por una vez, un acto no necesitaba aparecer en el álbum familiar para ser real. El crucero cancelado me costó un depósito de $6.400. Fue la pérdida más valiosa que he aceptado. Puso fin a un patrón en el que pagaba por la cercanía. Ignoraba la evidencia y llamaba lealtad a la explotación. Mi venganza no fue hacer que mi familia sintiera la soledad que habían preparado para mí en acción de gracias. Fue retirar mi trabajo, mi dinero, mi silencio y mi credibilidad del sistema que los protegía. Y luego permitir que las consecuencias verificadas alcanzaran a las personas que se las habían ganado. A veces, la venganza más limpia no es aprender a herir a las personas de la manera en que te hirieron a ti. Es eliminar todo lo que una vez proporcionaste y dejar que se encuentren con la vida que sus elecciones crearon. ¿Cuánto tiempo has permanecido en silencio porque las personas que te lastiman amenazaron con llamarte el que destruyó a la familia? Realmente apreciamos que pases tu tiempo con esta historia. Todos los personajes, eventos y situaciones en este vídeo son ficticios y están hechos solo con fines narrativos, de entretenimiento y educativos. Esperamos que el mensaje te recuerde que a las personas que abusan de tu confianza no se les debe permitir hacerte sentir culpable por protegerte. A veces, la respuesta más saludable no es la ira, sino la distancia, la claridad y el respeto por uno mismo.